Bien, vamos a arrancar esta nueva edición. ¿Sí? En el primer caso vamos a tener lo siguiente. Tenemos una función que va a ir, en este caso, de R2 en R, ¿sí? Que es esta función que vemos acá, f de xy, que nos va a quedar como x al cubo por y, ¿sí? Menos 3 por x por y más y al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer básicamente en esta función? O en este caso, es encontrar los extremos locales, ¿sí? Indicando, obviamente, dónde están ubicados, ¿sí? Cuánto valen y, efectivamente, básicamente si son máximos, si son mínimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Clasificarlos y ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de casos, ¿no? En primer lugar, si son extremos, van a cumplir ciertas condiciones, ¿no? En primer lugar, la idea es tratar de hallar, como todo, el dominio de la función f, ¿sí? Como para tratar de ver con cuáles puntos podemos contar y con cuáles no, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la idea sería la siguiente. El dominio de nuestra función, por ser una función polinómica, nosotros vamos a tener que, efectivamente, el dominio de nuestra función nos va a quedar con todo R2. Y obviamente esto se traduce también a las funciones derivadas de esta función original, ¿sí? Si sacamos la derivada parcial de f respecto de x, en primer lugar, esto nos va a quedar como 3 por x al cuadrado por y menos 3y, ¿sí? Y luego la derivada parcial de f respecto de y, que esto nos queda como x al cubo menos 3 por y. En este caso, derivada parcial respecto de x, de y respecto nos queda de esta manera, más 2y. Con lo cual, fíjense que ambas también son funciones polinómicas, ¿sí? Y el dominio de ambas nos va a quedar también en términos de todo el plano R2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta de acá es lo siguiente, ¿no? El dominio de esta función derivada va a ser todo R2. El dominio de esta función derivada también va a ser todo R2. ¿Ok? Y ahora sacamos las derivadas cruzadas, que también es condición de esto, ¿no? Derivada segunda respecto de x, volvemos a derivar esta función, pero respecto de x. Entonces, en este caso, esto nos queda 2 por 3, que es 6, por x por y. También el dominio de esta función, como es una función polinómica, nos va a quedar como todo R2. ¿Ok? Hacemos la derivada parcial cruzada, primero respecto de f y luego de x y luego respecto de y. Esto nos queda como 3x al cuadrado menos 3. Luego sigue siendo una función escalar, así que vuelve a quedar todo en R2. Luego tenemos la segunda derivada respecto de y, que acá nos queda simplemente como 2. Obviamente volvemos a tener R2. Y luego la derivada primero respecto de y, luego respecto de x, que si hicimos bien las cuentas, debería darnos igual que la segunda derivada cruzada. Entonces, en este caso, pequeña corrección acá, cuando derivamos, esto nos queda 3x al cuadrado menos 3. Obviamente, el dominio de la función sigue siendo todo R2. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que encontramos es, básicamente, que es una función, primero, de clase C sub 1, ¿sí? Esto, básicamente, que el dominio de ambas derivadas parciales nos dé todo R2, quiere decir que la función es de clase C sub 1 en todo el plano. Esto quiere decir que las derivadas parciales primeras son continuas en todo punto del plano. ¿Está bien? Eso es importante como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y después, nosotros lo que vamos a tener también es que va a pasar lo mismo con C sub 2, que es esta otra parte para las derivadas segundas. Entonces, todas las derivadas segundas son continuas, con lo cual la función es C sub 2 en todo R3. Esto es muy importante en todo R2. Esto es muy importante al momento de sacar los extremos locales, ¿sí? Porque fíjense qué es lo que va a ocurrir. Para los extremos locales, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de ver
cuáles son los valores donde tenemos las primeras derivadas que valen 0, en x y en y. Eso es lo que nos permite sacar de entrada los puntos, ¿sí? Cuánto nos quedan, o ubicar los puntos que tengan esas derivadas en 0. ¿Está bien? Entonces venimos acá y esto nos va a quedar. Por ejemplo, para localizar, vamos a encontrar todos los puntos críticos, que son los x0 y 0, ¿sí? Que son los puntos críticos. ¿Esto qué ocurre? Hay que sacar que las derivadas parciales ambas sean 0 simultáneamente. Entonces lo planteamos como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces decimos la derivada parcial respecto de x, que esto nos queda como 3x al cuadrado por y menos 3y, y la derivada parcial de f respecto de y, que esto nos queda como x al cubo menos 3x más 2y, ¿sí? Ambos la vamos a igualar a 0. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación vamos a tener, supongamos, una de las cosas que se puede hacer es sacar y o 3y como factor común de la primera ecuación, ¿sí? Entonces tendríamos x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y en este caso, básicamente podemos diferenciar ambas partes, ¿no? Vamos a tener x al cubo menos 3x más 2y, ¿no? Yo empezaría, por ejemplo, por trabajar esta primera ecuación, que es la que estoy marcando acá en rojo, ¿sí? Una multiplicación donde alguno de los dos valores puede dar 0, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, de la ecuación 1 vamos a tener 3 por y por x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Eso quiere decir, o nos da dos posibilidades, ¿sí? O que y puede hacer 0, o 3y puede hacer 0, o x al cuadrado menos 1 sea 0, ¿sí? Con lo cual, de acá, puede ser o que y sea 0, o que x pueda ser más o menos 1. Es decir, de acá vamos a sacar dos combinaciones de puntos por ahora, ¿sí? Básicamente, nosotros lo que vamos a tener puede ser, en este caso, ¿sí? Hay que tratar de ver cualquiera de las dos, pero todavía no sabemos, puede ser o una o la otra, ¿sí? Pero por ahora, con esto solo, podemos encontrar algún punto que sea de ese sentido y reemplazarlo sucesivamente en los valores de la ecuación 2, por ejemplo. Entonces, esta sería la ecuación 2, que es la que está acá, ¿no? Sol, y vamos a reemplazar estos valores en la ecuación 2. ¿Está bien? Entonces decimos, en este caso, en la ecuación 2, ¿cómo vamos a tener, no? Si supongamos tenemos y igual a 0, esto nos queda x al cubo menos 3x, que esto es igual a 0, x por x al cuadrado menos 3, que esto es igual a 0, con lo cual acá abrimos dos valores, ¿sí? Que x sea 0 o que x al cuadrado menos 3 sea 0, con lo cual acá se abren dos valores más, que x pueda ser o la raíz positiva de 3 o que x pueda ser menos la raíz positiva, ¿sí? Menos la raíz negativa, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese caso, vamos a, ¿sí? a ordenar un poquito más esto y cómo nos va a quedar la idea, ¿sí? ¿Cuántos puntos tenemos acá? Fíjense, vamos a ir combinándolos. X puede valer raíz de 3 e y valer 0, o x puede valer menos raíz de 3 e y valer 0, ¿está bien? Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener? Que un punto nos va a quedar como raíz de 3, 0, ¿sí? Otro punto nos va a quedar como menos raíz de 3, 0, ¿está bien? Y luego otro de los puntos, que es el x0, entonces ya acá ya sacamos 3 puntos, ¿no? Que esto va a valer 0 en ambas partes, ¿ok? Esa sería, digamos, la justificación por ahora. Después tenemos la otra opción, que es lo que pasa si x vale más o menos 1 en la ecuación 2, ¿no? Entonces, venimos acá y decimos, en la ecuación 2, por ejemplo, si yo reemplazo que x valga 1, ¿cómo me va a quedar esto? 1 al cubo menos 3 por 1 más 2y, que esto es igual a 0. Acá vamos a tener 1 menos 3, que es menos 2. Esto me queda 2y, que es igual a 2, con lo cual y va a quedar como 1. Entonces tenemos un punto 4, que en este caso nos queda como el 1, 1. ¿Sí? Y luego si tenemos x igual a menos 1, vamos a tener menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 2y, que esto es igual a 0. Acá vamos a tener menos 1 más 3, que es 2, ¿sí? Con lo cual, en este caso, cuando lo pasamos restando nos queda como menos 2, 2y es igual a menos 2, con lo cual y nos va a quedar como menos 1. Y ahora tenemos el quinto punto, ¿sí?
donde en este caso nos queda como menos 1, ¿sí? Entonces tenemos básicamente 5 puntos. ¿Cuál es la idea justamente? La idea acá es muy sencillo, ¿sí? Para determinar quién es máximo y quién es mínimo, o quién es punto silla, se usa el criterio de la segunda derivada parcial, donde nosotros vamos a tener la matriz hessiana en un punto, que en este caso nos queda como una matriz que ordena las segundas derivadas parciales de la función en esos puntos, ¿ok? Y el determinante hessiano justamente es el determinante de esa matriz. Entonces el criterio es el siguiente. Si el determinante de esa matriz hessiana nos da positivo y la segunda derivada parcial respecto de x nos da positivo, estamos ante un mínimo, ¿sí? En este caso estamos, sí, estamos ante un mínimo, ¿sí? Y lo que vamos a tener, si el determinante de la matriz hessiana nos da positivo y esta derivada segunda nos da negativo, estamos ante un máximo. Y luego, si el determinante de la matriz hessiana nos da menor que 0, ¿sí? En este caso estamos ante un punto silla o punto de ensilladura. ¿Bien? Esas serían las condiciones con las cuales este tema es bastante mecánico, ¿sí? Así que quédense tranquilos para los que vayan haciéndolo porque ya les digo, no van a tener problema a este lado, ¿sí? Entonces, ese sería el tema. Cuando es un punto de silla, en realidad en este caso el punto de silla no se considera extremo, ¿sí? Entonces, pero es una posibilidad que nosotros podemos llegar a tener, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar la tabla, ¿sí? Vamos a armar una tabla donde vamos a evaluar todos estos puntos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este caso es justamente calcular cada valor y ver cuánto nos queda en cada caso. Esa parte, como es un poco más mecánica, la vamos a acelerar un poquito. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Acá hicimos todas las sustituciones. Entonces vamos a recordar un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, yo empezaría leyendo esta tabla de la siguiente forma, ¿no? Viendo un poco el signo que tiene el determinante de la matriz hessiana. Entonces lo que yo me voy a fijar es todos aquellos valores donde el determinante de la matriz hessiana dé negativo, automáticamente son puntos silla, ¿está bien? O en este caso no son justamente extremos, ¿sí? Que va a ser el 0, 0, el menos 3 raíz de 3, 0 y menos 3 raíz de 0. Son estos tres puntos que están acá. Con lo cual acá los vamos a ir descartando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los otros dos puntos, ¿no? Con el menos 1, 1 y con el 1, 1. Bueno, en este caso, el signo, ¿sí? de los determinantes hessianos son positivos, con lo cual fantástico. Y después tenemos que ver qué es lo que ocurre en estos casos con las segundas derivadas, ¿sí? de las funciones. Entonces, en este caso lo que vamos es que ambos signos de las segundas derivadas, tanto de x como de y, son positivos, con lo cual la conclusión de acá es que en este caso ambos puntos se tratan de mínimos locales, ¿sí? Entonces que son efectivamente estos dos puntos que nosotros tenemos hasta acá. ¿A ver? Entonces ya con esto tenemos una idea, ¿sí? de cómo clasificar justamente el valor, ¿sí? Y luego básicamente para sacar las imágenes de la función o los valores de la función simplemente hay que reemplazarlos y ya está, no hay mucho más.